Hoy estudiaremos la oración y el ayuno en común acuerdo. Desde los púlpitos se habla de ayunar para tener resultados en la vida cristiana. Todas las religiones practican ayunar, aún hasta el mismo satanismo. Ellos mismos practican el ayunar. Es un requisito que está entre medio de ellos. Nosotros como cristianos, desde los púlpitos se nos ha enseñado que debemos ayunar. Y yo estoy de acuerdo en un verdadero ayuno, pero no en el mal ayuno, porque desde los púlpitos se predica de un ayuno que está mal enseñado según las Escrituras. Y en este día se te va a enseñar que hay un verdadero ayuno y hay un mal ayuno. Cuando se describe el ayuno en la Biblia, muchas personas viajan al Viejo Testamento a buscar pasajes del ayuno, cómo se hacía en aquellos tiempos, y lo traen ahora a nuestros tiempos, al Nuevo Testamento, para hacernos saber que debemos seguir ayunando. Pero a través de la Escritura vamos a entender qué es un verdadero ayuno y qué es un mal ayuno. ¿Por qué es esto necesario? Porque la palabra de Dios habla de que debemos orar y ayunar. Es un pasaje que está ahí, que no lo podemos evadir. Muchos ayunan, pero no oran. Pero la Escritura dice orar y ayunar. Jesús practicó el ayuno, pero sus discípulos no lo practicaban mientras estaban con él. No hay textos que digan que antes ellos practicaban el ayunar, pero me imagino que sí, porque ellos eran judíos practicantes del Viejo Testamento. Mas cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, se efectuó un cambio en todo. Ya no se matan animales, ya no se circuncida, ya no tenemos que ir a un templo. Nosotros venimos a hacer ese templo. Ya no se tienen que hacer tantos rituales para tener una comunión con Dios. Ahora es a través de Cristo Jesús y las cosas han cambiado. Y es aquí donde vamos a estudiar cómo cambió el ayuno en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús. Los discípulos no ayunaban, Jesús sí ayunaba, y la Escritura te lo confirma. La Escritura nos enseña que Jesús fue llevado al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Hay varios pasajes que enseñan la misma historia. Mateos 4:2, Lucas 4:2 te enseñan cómo Jesús pasó ayunando en el desierto. Pero en realidad Jesús pasó orando y ayunando en el desierto. Él no pasó aguantando hambre. Él pasó en comunión con su Padre. Él pasó orando con su Padre por las pruebas que el enemigo le estaba trayendo esos 40 días, donde no tuvo tiempo para ir a comer. Y ahí se efectúa el orar y ayunar. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Los mismos enemigos de Jesús se lo hicieron saber. Le dijeron: tus discípulos no ayunan, pero nosotros sí ayunamos. Jesús nunca defendió a sus discípulos. Es más, él decía que si él estaba con ellos, ¿por qué deberían estar en ayuno? Hoy veremos el mal ayuno, el buen ayuno y el ayuno de Dios. El mal ayuno, esto es lo que las religiones han puesto. El verdadero ayuno es lo que las Escrituras dicen: oración y ayuno.
y el ayuno de Dios, que es específicamente dado por Dios en el Viejo Testamento. Creo que al estudiar estos tres, veremos que es verdaderamente ayunar, y mucho más comprenderemos que es orar y ayunar. Muchos me dicen: Samuel, ¿tú no crees en el ayuno? Déjeme decirle de esta manera: yo no creo en el ayuno que la religión ha puesto, pero sí creo en el ayuno que está en las Escrituras, que cuesta verdaderamente hacerlo. Y mucho más creo en el ayuno que específicamente Jehová dio en el Viejo Testamento. Pero muchas veces, por no estudiar la Escritura cuidadosamente, agarramos solo ciertos pasajes donde la gente se puso a no comer todo el día y esperar una respuesta de Dios en el Viejo Testamento, y creemos que eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pero en realidad todo ha cambiado. Es más, el verdadero ayuno que Jehová puso en el Viejo Testamento no tiene nada que ver con aguantar hambre, y eso lo veremos más adelante. El ayuno que en el Nuevo Testamento se oye verdaderamente es de oración y ayuno, pero desde los púlpitos se nos predica que debemos no comer todo un día, que debemos ayunar, pero no se enfatiza la oración, y ahí están los problemas. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es ayunar, porque muchas personas, cuando se empieza a hablar de este tema, definen al ayuno como espiritual, cuando no es espiritual, porque el ayunar solamente es abstinencia de comida, que es material. Si dijéramos verdaderamente que el ayuno es espiritual, tuviéramos que dejar de comer la palabra del Señor, que es nuestro alimento espiritual. Pero el ayuno verdaderamente es físico, material. El diccionario de la Real Academia Española define el ayuno de esta manera: ayuno, abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Y esto es lo que las personas hacían en el Viejo Testamento, y aún Jesús cuando ayunaba. No era un ayuno espiritual como muchos lo quieren poner. Era algo físico, que se abstenían de comer o beber. Esta clase de ayuno es el que es más practicado por la iglesia cristiana hoy y las otras religiones, de abstenerse un día o varios días sin comer nada, según dedicándolo para el Señor. Por un lado se oye bien, pero por otro vamos a ver que hay veces que lo estamos haciendo mal y no es de agrado al Señor. Muchos se aferran a pasajes bíblicos del Viejo Testamento para demostrar que debemos ayunar, y ponen, por ejemplo, como estos pasajes que voy a leer: Joel 2:15, donde dice: tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Segunda de Crónicas 2:3 dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y así por el estilo, hay muchos pasajes en el Viejo Testamento donde proclamaron ayuno, un día donde no comieron nada, o varios días, para consultar al Señor, para que Dios los escuchara, para que Dios viera por ellos, les hiciera un milagro. Esther 4:3, Jeremías 36:9, Nehemías 9:1, Primera de Reyes 21:8-10. Aún los fariseos ayunaban 2 veces por semana, Lucas 18:2.
Aún Jesús los aconsejó a ellos a cómo ayunar. Eso lo dice en 6:17, cuando les dice que cuando ayunen, unjan su cabeza y se laven el rostro. No se lo estaba diciendo a los discípulos, sino a los fariseos. Y basado en estos pasajes, hoy se nos dice que debemos ayunar, que debemos hacerlo como está escrito en esos pasajes. Unos aconsejan ayuno sin comer nada, solo bebiendo agua. Otros dicen parcialmente. Otros hablan de solo legumbres, porque lo han visto en el Viejo Testamento. Y así por el estilo, se ha enseñado que se pueden hacer diferentes ayunos según lo que han visto en el Viejo Testamento. Pero nosotros queremos ver verdaderamente qué es lo que dice la Escritura hoy en el Nuevo Testamento, si debemos ayunar o no. Como te digo, yo no creo en el ayuno que las iglesias enseñan, pero sí creo en el ayuno que las Escrituras específicamente nos dicen. El problema está que muchas veces tomamos un versículo o creemos algo que nos enseñan sin estudiarlo meditadamente. Solo creemos porque se nos ha dicho que así se hacía antes. Tenemos que entender algo, que Jesús trajo un gran cambio. Ya las cosas no son lo mismo, y muchas cosas en el Viejo Testamento se hacían porque eran una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Recalco de nuevo, la Escritura nos enseña que debemos orar y ayunar, no al revés. Mucha gente dice, no hay diferencia si lo pones al revés, pero verdaderamente sí la hay. Ayunar y orar cambia las cosas, pero orar y ayunar trae un verdadero ayuno, y te lo voy a ir explicando más adelante. Muchas personas cristianas y muchas iglesias practican el ayuno, pero no la oración. Pasan todo el día aguantando hambre y no gastan ni 5 minutos orando. Y esa es la causa del problema, de un mal ayuno. Muchos ayunan, pero no oran. No tienen tiempo ni deseos de orar. En otras palabras, no saben ni cómo orar. Hoy muchos proclaman el versículo donde Jesús habla de un demonio de géneros, donde Jesús dijo, esta clase de demonio no sale si no es con oración y ayuno. Muchos lo tuercen. Si tú pones mucha atención, cada vez que se usa este versículo, dicen, esta clase de demonio no sale si no es con ayuno y oración. Pero en realidad el verso no dice así. El verso dice oración y ayuno. Esto es importante porque muchos aguantan hambre y no oran. Pero si tú oras bastante y no tienes tiempo de comer, completas el ayuno. En el versículo de Marcos 9:29, Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En este verso podemos ver la importancia de la oración y el ayuno para sacar a un demonio de género. El verso es bien claro, específico y en orden. Pero la mayoría de las personas han trastornado el orden. Siempre se enfatiza el ayuno más que la oración. Toda la iglesia clama día de ayuno, pero no de oración. El verso dice oración y ayuno, pero si tú vas y haces una encuesta y les preguntas, a la mayoría te van a decir ayuno y oración. Mejor dicho,